Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios. Hoy, en el programa En Contacto, ¿cómo acogerse a una promesa? En la Biblia hay muchas y grandes promesas. Una promesa es una declaración de Dios, de su intención de darnos un don por su gracia, de alguna manera. En las Escrituras, las promesas sobresalen. De principio a fin, en toda la Biblia, encontramos una promesa tras otra. Son muestras del amor de Dios por nosotros, muestras de su amparo, muestras de lo que Dios quiere hacer por, en y a través de nosotros. Y muestras de la voluntad, propósito y plan de Dios, no solo para nosotros, sino para todo su reino. Promesa tras promesa. Recuerden que en todos los siglos pasados, ni una sola promesa ha sido olvidada. Todas las promesas que Él ha hecho se han cumplido. Ese es el Dios a quien servimos. Cuando pensamos en todas esas promesas y en el hecho de que Él nos la dio, lo glorifican a Él, pero son para nosotros, deberían ser parte vital de nuestra vida. Todos los días deberíamos dar gracias por todas las promesas que Dios nos dio. Y tengan presente que todo lo que creen acerca de Él, todo lo que creen acerca de Jesús, todas sus convicciones, todo depende de las promesas de Dios. Cuando pienso cuán importantes son, veo lo trágico que es en la vida de muchos. Tenemos todas esas promesas y es como tener un tesoro. Es un tesoro tan grande que no se puede contar ni medir. Muchos la tienen siempre muy cerca, pero no la aprovechan. ¡Qué gran pecado para un hijo de Dios ser seguidor de Jesucristo y tener innumerables promesas de parte de Dios y no hacerles caso! Las olvidamos, nos quejamos y lamentamos de lo que no tenemos, lo que hay en nosotros y por lo que pasamos en la vida, sin saber o indiferentes al hecho de que lo que necesitamos lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que conozcamos las promesas. Este mensaje es parte de la serie Las promesas de Dios. El tema de hoy es cómo reclamar una promesa. Una promesa no es más que palabras en papel si no la aplica. Por eso los insto a que presten atención y tomen notas, porque tienen promesas que a veces citan, ¿entienden por qué? ¿Creen de todo corazón que estas promesas son para ustedes? Espero que sí. Bien, abran su Biblia en Hebreos, capítulo 10, y voy a leer un par de versos que nos aseguran algunas cosas, porque en el libro de Hebreos habla de seguridad y estas personas vivían tiempos difíciles. La Escritura dice de ellos, en el verso 34 al 36, capítulo 10, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Habían sufrido grandes pérdidas. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Escuchen esto. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si les preguntara cuál es su promesa favorita de la Biblia, muchos me lo dirían de inmediato. Muchos no podrían, porque han descartado la idea de que algunas promesas bíblicas no tienen aplicación en su vida. Bien, quiero aclarar algunas cosas para ayudarlos a entender por qué las promesas son tan importantes para su vida y cómo ustedes personalmente pueden decidir y creer lo
qué dice y acogerse a esa promesa. Veamos lo que dice la Escritura. Pondré algunas cosas en la pantalla, pero pondré más notas sobre la parte más importante del mensaje porque quiero que entiendan muy bien todo esto. Bien, la primera pregunta, porque para hablar de las promesas debemos hacernos preguntas. La primera pregunta es, ¿se aplican a nosotros hoy día todas las promesas de la Biblia? ¿Qué dirían? Temía que dirían eso. Pues no. Todas las promesas de la Biblia no son para nosotros hoy. Por ejemplo, les pregunto a las damas, ¿cree que Dios le diría cuando usted cumpla 90 años va a tener un bebé? Pues no. Y ningún hombre cree que va a ser papá a los 100 años de edad. Esa promesa fue para Abraham y Sara, no para nosotros. Permítame decirle algo. Escuche bien. Es muy importante. Aunque Dios no nos hizo muchas de las promesas, se las hizo a quienes les habló, pero para nosotros. O sea, si se fijan en lo que Dios hizo en la vida de Abraham, en la vida de Josué, de José, de David, de Daniel, verán los principios por los cuales actuó, lo que hizo. Aunque Dios no nos hizo esas promesas, se las hizo a ellos para nosotros y para toda generación que seguiría, porque vemos cómo Dios actuó entre los hombres y las mujeres de esos días. Aún actúa así, pero de diferentes modos con nosotros. Por un lado hará algo igual a eso, pero no nos hizo esa promesa sino a ellos. Y aprendemos cómo Dios satisface nuestras necesidades y deseos al ver lo que hizo en ellos. Por ejemplo, una de las lecciones más prácticas de la Biblia es cuando Dios actúa en la vida de José. Hay muchas lecciones que aprendemos de la vida de José. Lo que prometió a José, lo prometió a José. Cuando leo lo que hizo en la vida de José, me bendice mucho y me infunde mucho ánimo. A él hizo la promesa. Vean esto. Pero también la hizo para nosotros. ¿Lo entienden? A ellos hizo promesas, pero son también para nosotros para que aprendamos de ellas. Otra cosa es muy importante en esto, es la respuesta a quién tiene derecho de acogerse a una promesa de Dios. ¿Qué dirían que todos tienen derecho a acogerse a la promesa de Dios? ¿Qué dijo? Ahora están poniendo más atención. No, no de ninguna manera. Solo los creyentes pueden acogerse a una promesa de Dios con una excepción. El no creyente, el que no es salvo y quiere ser salvo, puede acogerse a esta promesa. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios hizo promesas que son para todos. El inconverso puede acogerse solo a la de ser salvo, después de eso reclama otras. El inconverso no puede decir, Dios, necesito tal y tal cosa, dame esto que necesito. No tiene ese derecho porque no es hijo de Dios. Está fuera de la familia de Dios. Alguien dice, ¿no nos creó a todos igual? Sí, pero si no cree en Dios y rehúsa recibir a Cristo como su Salvador, no es de la familia, no tiene el derecho, no tiene el privilegio de pedir las promesas que Dios hizo a sus hijos, pero si recibe a Cristo como su Salvador personal, después estará bajo el manto de la familia de Dios y podrá acogerse a sus promesas. Si alguien dice, ¿quién tiene derecho? Los hijos de Dios tienen derecho. ¿Puede el inconverso acogerse a una promesa de cómo ser salvo? ¿Puede entonces acogerse a otras promesas? Pues no. ¿Puede el creyente acogerse a todas las promesas de Dios? Las que son del tiempo en que vive y son parte de las promesas que Dios hizo a sus hijos según la etapa de la vida o el tiempo en que vivimos. Bien. Si solo leyéramos en los Salmos las promesas que Dios le hizo, solo
en los salmos es sorprendente. Si pone los salmos y los proverbios juntos, cuando se trata de la vida diaria, es un tesoro. Creo que muchos creyentes no se percatan del tesoro que tienen en esos dos libros. Ahora bien, ¿por qué es de esperar que Dios haga promesas? Pues primero porque nos ama. Nos ama de manera total e incondicional. Si quisiéramos medir su amor, no hay manera. Y escuchen, promete guía, promete dirección, promete suplir lo que nos falta, promete ampararnos. Podríamos seguir y seguir con las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Él, escuche, se da a conocer a nosotros en esas promesas. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Nadie más puede hacer esa promesa. Dice, te mostraré el camino en que debes seguir. Sobre ti pondré mis ojos y te guiaré. Solo Dios tiene ojos para toda persona. Podemos seguir por las Escrituras y ver las promesas de Dios. Pero muchos hijos de Dios viven, escuchen, viven pobres de promesa. ¿Entendieron? Pobres de promesa. Es decir, las tienen, pero no se acogen a ellas. Tienen las promesas, pero no las creen. Tienen las promesas, pero pasan necesidad. Tienen la promesa, pero dudan de Dios. Se quejan del estado de las cosas. Vean las promesas de Dios. La Biblia está llena de ellas. Están ahí para nosotros porque somos sus hijos. Si decimos que hay que hacer para merecerlas, nada. Dios hizo posible que vivamos esta hermosa vida en relación con Él, darnos lo que necesitamos y nuestros deseos. Él dice, si te deleitas en mí, te daré los deseos de tu corazón. Solo Dios puede hacer tal promesa. Al considerar las promesas, no podemos nombrar las promesas que usted y yo podamos efectuar, solo podemos depender de Dios para que las supla. Bien, ¿cómo sabemos que Dios guardará sus promesas? Porque escuchen, Él lo dice así. Y Dios no miente, dice la Biblia. Mentir va contra su naturaleza. Por tanto, por su mismo carácter, Dios no puede mentir porque Él no cambia. Si Dios es perfecto, lo será siempre. Si es verdadero, lo será siempre. Si es poderoso, lo será siempre. Si es santo, lo será siempre. Él no cambia. Pues bien, cuando se trata de las promesas de Dios y de lo que nos prometió en su palabra, ¿podemos estar seguros? Sí, podemos. Esta es la pregunta principal y a lo que quiero dedicar cierto tiempo. ¿Cuándo es mía la promesa para acogerme a ella? Hay varios puntos aquí, quiero que los anoten porque recuerden, ya los repetí como 3 veces. Escuchen, creer en la promesa y no aplicarla es inútil. Permítanme preguntarles, ¿de quién son las promesas de Dios? Por ahí alguien más dijo mías, gracias Señor, eso está bien, se lo agradezco. Las promesas de Dios pertenecen a su pueblo. Entonces, le pregunto, ¿es usted un hijo de Dios? Diga amén. O sea que las promesas de Dios son suyas. Amén. ¿Sabe lo rico que es usted? 5 personas lo creen. Lo tomamos por sentado. Así que, ¿están escuchando? Si la promesa satisface una necesidad en mi vida, cuando la promesa satisface algo personal que Dios prometió cumplir, prometió darle dirección. Por ejemplo, vean el Salmo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Solo Dios puede prometerle eso. Así que, el asunto es este. ¿Cuándo puedo acogerme a la promesa? Puedo acogerme ante una necesidad que Dios promete satisfacer en su palabra. Si dice que necesito instrucción y dirección en tomar alguna dirección, tengo la promesa. ¿Puedo acogerme a la promesa que Dios me dirigirá? Sí, porque es una promesa específica que nos dio en su palabra, una promesa específica para satisfacer una necesidad personal que todos tenemos. Y, por ejemplo, segundo, cuando el contexto bíblico lo permite.
O sea, no podemos sacar un verso de la Biblia de su contexto y decir, o me acogeré a esto. ¿Cuál es su contexto? Veamos un buen ejemplo de eso. Sería Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Leámoslo un momento. Trato de escoger las que ustedes más conocen. Dice en el verso 14, y esta es la confianza, vean esto, es una promesa de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escuchen, es una promesa de Dios. ¿Y cuál es el contexto de esa promesa? Que si vengo a Él con una petición, le pido dirección sobre algo y Él me indica si es su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye. Miren, no hay que adivinar, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay otra cosa muy importante, o sea, cuando el cumplimiento de su promesa le honra. Si pido a Dios algo que no me conviene, ante todo, Él no lo hará. Y si le pido algo egoístamente, eso no le honra. No puedo acogerme a eso. Por tanto, si algo honra a Dios, tenemos derecho a creer que honrará su promesa, Él cumplirá su promesa. Y escuchen, si concuerda con su voluntad inmediata para mi vida, que es uno de los criterios, si le piden algo que no es su voluntad para su vida, Él no contribuirá a lo que le piden. Vean esto. Pueden pasarse por listos y manipular las circunstancias y hacer cosas que tal vez no son correctas, cosas ilegales o lo que sea, y conseguirlo, solo para caer en su propia trampa y tomarse su propio veneno. Pero cuando andamos en la voluntad de Dios, tenemos derecho a acogernos a sus promesas, porque no queremos lo que no es su voluntad. Y creo que la mayoría de ustedes tienen edad suficiente para haberlo probado y aprendieron que eso no sirve. Obedecer es lo que sirve. Si pido algo que encaja con su voluntad para mi vida, por ejemplo, todos hemos pedido cosas y pensamos, oh Señor, sé muy bien que no debí pedir eso, o después de orar un par de semanas o más, Dios le muestra, esa no es mi voluntad. La siguiente pregunta es, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Se la mostrará así. No dijo pedid y se os dará. Usted busca conocimiento y sabiduría, es decir, busca dirección para obedecerle, ¿cierto? Por tanto, Él está obligado a contestar esa petición a sus hijos. Es un Dios de promesa. También tengo derecho a acogerme a una promesa cuando ando en la voluntad de Dios. Vean esto. Cuando andan en obediencia a la voluntad de Dios, tienen derecho, el privilegio de acogerse a las promesas de Dios en su vida. Porque si andan en su voluntad, no querrán algo que no sea su voluntad. Imagínense lo insensato que es salirse de la voluntad de Dios. Porque usted hace esto, vea. Dios extiende su mano para contestar su petición. Y cuando usted sale de la voluntad de Dios, pasa esto. Dios está dispuesto, pero usted no está en condiciones de recibirlo. O dicho de otra manera, cuando usted dice, Dios, quiero tal cosa, Él no puede darle algo que no es su voluntad. Lo repito una y otra vez, la voluntad de Dios es el plan de Dios. Pero en esta situación particular, escuchen, no hay ninguna situación en su vida que no le interese a Dios ni una sola. No hay necesidad que no le interese, no hay nada que Él no pueda proveer en su vida. Pero debemos decidir, estoy dispuesto a hacerlo como Dios quiere, cuando Él quiere. Si estoy dispuesto, Dios me hizo una promesa y no puede fallar. No fallará en cumplirla. Cuando tengo derecho a acogerme a la promesa, cuando, escuchen, el Espíritu de Dios en mí lo confirma. Ahora vean esto. En cada creyente mora el Espíritu Santo. Se encarga ante todo de hacernos reconocer que estábamos perdidos. Se encarga de hacernos saber en qué consiste la salvación.
se encarga de ayudarnos a entender quién es Dios, se encarga de capacitarnos para vivir lo que Dios ha determinado para nosotros. Tiene muchas responsabilidades. Escuchen, una de sus responsabilidades es hacer ¿qué? Revelarnos la verdad, mostrarnos la verdad. Lo que pasa es que al buscar la mente de Dios, y sabemos que quiere hacer exactamente lo que dijo, ¿qué sucede? Nuestro espíritu, por ejemplo, lo veo desde esta perspectiva. Si le pido a Dios algo y desconozco su voluntad para mí, es como interferencia. Cuando al aprender la televisión o la radio, lo único que se oye es ruido estático. O sea, el ruido estático no sirve para nada. En mi espíritu sé que hay ruidos estáticos. A decir verdad, usted también. Amén. Es decir, el Espíritu de Dios en usted le da una sensación de quietud. Y siente, y Él le ayudará a sentir, esa es la voluntad del Padre. Haré eso. Escuchen, por eso podemos hacer peticiones y seguir adelante con confianza. Por último, les diría que el Espíritu Santo también nos da un sentido de paz. Sé que tengo derecho a hacer esta petición cuando hay paz en mi corazón por lo que pido. ¿Cómo sé si es correcto o no? Está en la palabra de Dios. La palabra de Dios lo permite. ¿Le conviene? Vean esto. ¿Le conviene como hijo o hija de Dios? Ahora, cuando nos acogemos a una promesa, ¿qué se espera de nosotros? Esperamos que Dios lo haga todo. Hay 3 breves respuestas. Vean esto. Al acogerme a una clara promesa de Dios, y tengo el pasaje bíblico, tengo 3 responsabilidades. Primero, obediencia. Primero. Segundo, fe, o sea, debo creer en Él. Y tercero, paciencia, debo esperar en Él. Sabemos que hará lo que prometió, debemos creer que Él lo hará y esperar con paciencia. Muchas veces cuando la gente ora, lo hace en la voluntad de Dios. Piden lo correcto, Dios escucha sus oraciones, después cometen un grave error. Lo necesito ya, o lo necesito para la semana entrante. Pero vean lo siguiente. El que creó el tiempo, controla el tiempo. El que creó el tiempo, creó su voluntad, su propósito y su plan para su vida. Dios conoce el futuro, el pasado, el presente y todo de por medio. Sabe exactamente cuando algo debe pasar en su vida y sabe exactamente cómo sucederá. Y escuchen, Él a menudo nos prueba con el tiempo para que confiemos en Él. Y vean esto. Si me le adelanto, estoy diciendo, no confío en ti. O si confío, no. Si confío en Él, confiaré en su tiempo idóneo más que en el mío, porque su tiempo, así como todo el Dios Todopoderoso, es perfecto. Muchas personas se disponen a ser bendecidas por Dios. ¿Y qué hacen? Lo necesitan ahora y no en el tiempo idóneo de Dios. ¿Y eso qué hace? Retarda el proceso. Le pregunto simplemente, ¿saben lo bendecidos que son? ¿Saben que este libro, con los 66 libros que comprenden la palabra de Dios y todas estas páginas y promesas, nos pertenecen a todos los que somos hijos de Dios? ¿Por qué quieren reemplazar esto por cualquier otra cosa? Es mejor que un compás, en lo espiritual o de cualquier otra manera. Es mejor que cualquier otro consejero. Nadie puede aconsejarlo de esta forma. Nadie puede suplir lo que le falta como la palabra de Dios. Este Dios maravilloso que le ama, que tiene el mejor plan que un Dios soberano y perfecto que le ama sin condiciones pueda concebir. Ese es su plan para usted. Y dice, si me obedeces y confías en mí y eres paciente conmigo, te daré lo mejor que puedo ofrecerte. Padre, estamos tan agradecidos
por tu paciencia con nosotros. Es que nos toma tiempo aprender, Señor. Gracias por tu paciencia con nosotros. Pido por muchos hoy que escucharán este mensaje, que viven momentos difíciles de pérdida y necesidad, y no saben qué hacer, y se preguntan si en verdad los amas. Pido que alientes sus corazones hoy. Sí los amas, sí conoces tus necesidades, sí estás dispuesto a satisfacer esa necesidad, sí en tu tiempo y a tu manera. Padre, pido que el Espíritu Santo nos dé una renovada conciencia del tesoro que tenemos y de lo mucho que nos amas en todos los aspectos. En el nombre de Jesús. Amén. Si nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador, ¿sabe lo que está haciendo? Está tratando de vivir en este mundo loco y confundido, sin el más grande ayudador que puede tener. Lo más prudente es que pida al Señor Jesucristo que perdone sus pecados. Dígale que reconoce su pecado, que se ha rebelado contra él. Pídale perdón en base a lo que hizo en la cruz al derramar su sangre en el Calvario. Pídale que lo perdone porque él prometió que lo haría, no porque usted lo merezca. Ríndale su vida y deje que tome control de su vida. Permítale guiar y dirigir su vida. Y de repente, todo cambiará. Es mi oración para usted.